Muy buenos días y bienvenidos a nuestro evento titulado Wi-Fi 6, Perspectividades y Oportunidades para México, organizado por Access Partnership e ISOC, Internet Society. Mi nombre es Yamel Sarkis y soy gerente de políticas públicas en Access Partnership, consultoría líder global y especializada en tecnologías de la información y comunicación. Ya sea que se estén conectando desde México, algún país en Latinoamérica, o el resto del mundo, es un placer para mí acompañarlos como su moderadora el día de hoy. Antes de iniciar, quisiera compartir algunas cuestiones para nuestra audiencia. Primero, compartirles que nuestro evento será impartido en español, salvo la presentación del señor Chris Szymanski de Broadcom, la cual se cubrirá en inglés. Durante la presentación, invitamos a la audiencia a escribir sus preguntas en el chat ubicado en el lado derecho de su pantalla. Asimismo, les solicito a nuestros panelistas sujetarse a los tiempos establecidos. Posteriormente, estaremos circulando una grabación del evento, así como la presentación que están visualizando hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ponemos a su disposición en el chat. Por último, también quisiera agradecer la distinguida participación de todos nuestros panelistas, en especial del comisionado presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el señor Adolfo Cuevas Teja, así como el comisionado Sostenes Díaz González. En México y en el mundo, la irrupción de COVID-19 y el aislamiento social han acelerado la dependencia en el Internet y los servicios digitales. Hoy, más que nunca, la conectividad de banda ancha es un aspecto esencial para llevar a cabo las actividades cotidianas, aumentando así el tráfico de Wi-Fi. Hemos organizado este evento con el fin de incentivar un debate constructivo sobre la importancia del acceso a Internet y el uso eficiente y efectivo de la banda de 6 GHz, ya que es un agente crucial para detonar el desarrollo económico y social de México. Nuestra agenda comienza con el distinguido comisionado presidente interino, el señor Adolfo Cuevas Teja. El comisionado Cuevas ingresó al instituto en 2006 y desde 2013 funge como comisionado del instituto. Anteriormente fungió como asesor en el Senado de la República y director jurídico en la Secretaría de Gobernación. Asimismo, trabajó en el Instituto Mexicano de la Radio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Sin más por el momento, cedo la palabra al comisionado Cuevas, a quien agradezco su presencia. Comisionado. Gracias infinitas a Access Partnership por la cortesía de invitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Me honra la presencia de distinguidos panelistas que hoy nos acompañan, también evidentemente de mi compañero comisionado Sostenes Díaz González, señor comisionado Díaz. Quiero hacer una breve referencia, agradeciendo la oportunidad de introducir este evento, a la importancia que tiene la conectividad Wi-Fi. Me parece que la pandemia no hizo sino evidenciar lo que ya todos sabíamos, la relevancia de la conectividad ubicua. Y en el contexto de pandemia y tras la pandemia, la relevancia por los nuevos hábitos que ha adquirido la sociedad. Hábitos que tienen que ver con un uso más intenso de la conectividad a Internet. Y en ese sentido, Wi-Fi 6 es una de las oportunidades que tiene la humanidad, diría yo, las sociedades enteras, para poder acceder a estadios superiores de bienestar. ¿Cómo entiendo yo la conectividad en el futuro inmediato? La entiendo basada en un grado de calidad que nos permita una confianza total y absoluta, y en ese sentido desarrollos como Wi-Fi 6 tienen una enorme relevancia para los reguladores, para comprenderlos y para en un entorno sano, de equilibrio con otros intereses en el sector, darles la debida cabida. La conectividad que yo veo en el futuro inmediato la quiero referenciar quizás en 3 o 4 palabras que empiezan con la letra I. La primera es una conectividad ininterrumpida. Los usuarios pueden y deben transitar del servicio brindado por operadores a los servicios por Wi-Fi de una manera absolutamente transparente, sin la menor dilación o interrupción. La segunda I es precisamente de una conectividad indiferenciada,
La calidad del servicio debe mantenerse a través de cualquier ámbito, sea que nos lo esté proporcionando un operador de red o que hagamos uso del Wi-Fi en los hogares o en algún centro comercial o en el centro de trabajo. La tercera I me parece que tiene que ver con una conectividad intensa. Habrá una necesidad superior de conectividad, no solamente por la capacidad que requieren algunos servicios, sino particularmente por la densidad de uso, es decir, un número inmenso de dispositivos conectados que tiene que ver no solamente con los que estamos haciendo en los hogares, con los dispositivos portables, sino también, por ejemplo, con el Internet de las cosas. Y en ese orden de ideas es muy relevante que tengamos esa conectividad ininterrumpida, indiferenciada, intensa. Y evidentemente una cuarta I, una conectividad sin interferencias. Y por eso el desarrollo de Wi-Fi 6 ha sido de enorme interés para el instituto, lo hemos venido estudiando y hemos hecho recientemente una consulta pública sobre el uso de la banda. Tenemos ya algunas conclusiones preliminares que en una segunda etapa nos permitirán dar una señal de certeza regulatoria a toda la industria. Buscamos ciertamente un equilibrio entre los distintos intereses legítimos de la industria, sin embargo también nos es muy relevante, no podemos ignorar la experiencia internacional, las decisiones ya tomadas en esa gran economía, los Estados Unidos de América, que por conexidad, por inmediatez, por economías de escala, no son absolutamente relevantes. También otras decisiones tomadas en el ámbito latinoamericano y en Asia nos guían en cuanto a la posible pertinencia de tomar decisiones que sin alterar un sano equilibrio en la industria permitan conseguir esa conectividad que necesitamos en la tercera década del siglo XXI, una conectividad de absoluta confianza. Por eso celebro reuniones como esta donde escucharemos opiniones de expertos que nos pueden seguir guiando a los reguladores, ilustrando. Me parece que estamos experimentando un poco de interferencia con el comisionado Cuevas. Le damos unos pequeños minutos y si no, podemos pasar a lo siguiente. Continuar abriendo canales que permitan la conectividad. En fin, creo que en el interés del tiempo de todos los que estamos aquí reunidos, ahora de nuevo, doctor Raúl Katz, me refiero a usted para que nos pueda contar un poco sobre su estudio. Muchas gracias. Y si por favor pueden traer la presentación en la pantalla. Así la puedo ver. Ahí está, muchas gracias. Sí, buenos días. El estudio que voy a presentar, digamos, en conclusiones bastante resumidas, presenta un análisis que hemos hecho con respecto al impacto económico que tiene una decisión por parte de México de adjudicar la totalidad de la banda de 6 GHz para el uso libre o uso no licenciado. Como fue aludido en las palabras del licenciado Cuevas, el objetivo acá es ver si se puede expandir las bandas de espectro radioeléctrico, incluyendo a las existentes de 2.4 y 5 GHz, la de 6, con lo cual podría acelerarse el nivel de servicio y la calidad y la posibilidad de expandir la cobertura de Wi-Fi con los consiguientes efectos económicos. Este tipo de trabajo lo hemos realizado en Estados Unidos en apoyo a la decisión de la FCC, que ya fue citado. Lo hemos hecho también en Brasil en apoyo a la decisión de Anatel, que se ha orientado en la misma dirección que la decisión de la FCC. Otros países que se han unido a esta tendencia de adjudicación de la totalidad de la banda para uso libre incluyen obviamente Corea del Sur, Chile, Arabia Saudita, los Emiratos Unidos. O sea que el tipo de discusión que estamos teniendo hoy se enmarca dentro de una tendencia internacional donde las autoridades de diferentes países están explorando la importancia que puede llegar a tener la adjudicación de esta banda para uso libre y consiguientemente dentro de Wi-Fi. La primera transparencia muestra el resumen de cuál puede llegar a ser el impacto económico de una decisión de esta naturaleza. Y en el gráfico de la izquierda, lo que ustedes pueden ver es las 3 categorías de impacto económico, que naturalmente en términos económicos no pueden ser sumadas
porque el excedente del consumidor como categoría no es parte del Producto Bruto, pero sí lo son las otras. El primer lugar es el impacto en el crecimiento del Producto Bruto. Y hay dos efectos fundamentales en ese sentido. El aumento de la cobertura de banda ancha y el aumento de la velocidad que está recibiendo el usuario. Estos dos efectos han sido comprobados por la investigación académica en los últimos 20 años que tienen un impacto en el crecimiento del Producto Bruto. El segundo efecto es lo que llamamos el excedente del productor, que tiene dos tipos de dimensiones. Una es el ahorro que puede existir para la empresa al poder depender de Wi-Fi en sus comunicaciones inalámbricas. Y les voy a mostrar algunos ejemplos en otras transparencias. Y el segundo son los márgenes generados para industrias que están operando dentro del ecosistema que se está sirviendo del Wi-Fi. Me estoy refiriendo a realidad aumentada. Y la tercera dimensión es lo denominado excedente del consumidor, que se refiere a los beneficios que nosotros como usuarios estamos recibiendo, podríamos estar recibiendo en la medida de que la velocidad de acceso a la banda ancha en el dispositivo del usuario se acrecienta al tiempo que podemos llegar a tener, obviamente, una mejor cobertura. Con estas tres dimensiones se comienza a materializar un efecto que cuando lo vemos en el gráfico de la derecha en términos del valor acumulado, comienza a aumentar año a año. Es decir, esta no es una decisión de política tecnológica para el cual tendríamos que esperar un efecto económico materializarse en el futuro sin poder precisar cuándo. Si esta decisión puede llegar a efectuarse de acuerdo al calendario que el IFT ha determinado, ya los beneficios económicos comienzan a materializarse al punto de que al 2024, es decir, en 3 años a partir de este momento ya tendríamos un beneficio del orden de los 23.000 millones de dólares para México. Hablemos de cómo se materializan estos efectos a nivel del mercado residencial. Y aquí vemos 3 elementos fundamentales. En primer lugar, el aumento de la cobertura y mejoramiento de asequibilidad, es decir, la contribución de esta decisión de tipo tecnológico para aumentar la capacidad y velocidad por punto de acceso para los conocidos WISP, que en el lenguaje español se refieren a los proveedores de acceso a Internet inalámbrico. En la medida que ellos tienen acceso al 6 GHz, y esto ha sido probado en el caso estadounidense, por ejemplo, puede haber una mayor penetración de banda ancha, mayor velocidad en los puntos de acceso, con el consiguiente impacto en el PIB y beneficios a los consumidores. El segundo efecto es el aumento de velocidad por reducción de la congestión, el efecto que estábamos verificando anteriormente en el caso del comisionado Cuevas. Es decir, hoy por hoy, los enrutadores a nivel residencial están limitados con respecto a su capacidad de transmitir señal, en la medida que están dependiendo de radios que están operando en 2 bandas solamente, 2.4 y 5. Evaluando cómo ese nivel de congestión se está materializando hoy en las líneas de banda ancha en exceso de 150 megabits por segundo en México, que hoy por hoy no son más que 3.3%, pero que al 2030 van a ser aproximadamente un cuarto de la totalidad de líneas de banda ancha, porque estas están aumentando año a año, lo que vemos es que al eliminar la congestión va a aumentar la velocidad y con lo cual tiene un impacto en el PIB, como decía anteriormente, pero al mismo tiempo la satisfacción del usuario, la posibilidad de usar el Internet para otras aplicaciones. Y finalmente la posibilidad de aumentar el nivel de servicio en los puntos de acceso gratuitos, tanto a nivel municipal, que en México es fundamental a partir del programa de Internet para Todos, como también a nivel de los sitios de acceso gratuitos. El cúmulo de estos 3 efectos nos ayuda a determinar la contribución que esta decisión podría tener a reducir la brecha digital en México. Y para tener una idea de cuál es la dimensión de esa brecha digital, fíjense ustedes en las cifras de la izquierda del cuadro. La adopción de Internet hoy en México es del orden del 71% de los mexicanos. La penetración de banda ancha móvil es de alrededor del 60% y la banda ancha fija 56% de hogares. O sea que tenemos un problema de brecha digital
que, como voy a aludir en otras transparencias, es importante, fundamental en el contexto de la pandemia. Bueno, esta decisión va a tener un efecto, como se puede ver en el gráfico a la derecha. Podríamos llegar a partir del aumento de la cobertura de WISP, el aumento del servicio en los sitios gratuitos y municipales, que son fundamentales para aquellos mexicanos que hoy no pueden pagar el servicio de acceso a banda ancha, llegar a complementar o a incrementar el número de familias que pueden conectarse a Internet en el orden de 670.000, que es un efecto social fundamental. La otra dimensión de la adjudicación de la totalidad de la banda tiene que ver con el impacto en el sector productivo. Y ahí rápidamente vemos la reducción en los costos de telecomunicaciones inalámbricas para empresas que no dependen del plan de acceso a tecnología de telecomunicaciones celulares, el despliegue o el desarrollo de una industria de Internet de las cosas y de realidad aumentada y realidad virtual que de alguna manera está limitada por el acceso limitado a espectro, y finalmente el impacto de derrame en la productividad de este tipo de aplicaciones. Es lo que conocemos como efecto de derrame. Es decir, acá no hay solamente un efecto socioeconómico en términos de la brecha digital, sino que hay un efecto económico desde el punto de vista de lo que se denomina la digitalización de la producción. Estos dos efectos, estas dos dimensiones son fundamentales en el marco de la pandemia. Hoy por hoy, y nuestra investigación lo está demostrando, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las telecomunicaciones es una contribución fundamental a mitigar parte del impacto económico de las pandemias. Esos efectos los vemos a nivel de varias dimensiones, en términos del acceso a sitios gratuitos, con lo cual el usuario residencial puede acceder a Internet, el tema de la calidad de servicio a nivel residencial, que permite que cuando estamos confinados en el hogar podamos seguir trabajando, podamos seguir dándole educación a los niños, podamos seguir teniendo información sobre telemedicina, el ahorro en el servicio de datos. Fíjense ustedes que hoy en México 64% del tiempo de smartphones están conectados a Wi-Fi. Fíjense lo importante que eso tiene desde el punto de vista del costo para el usuario residencial. El uso de Wi-Fi para aumentar la cobertura en áreas rurales y finalmente para empresas la posibilidad de virtualizar. Esto quiere decir que la decisión, más allá de los efectos económicos que estaba mencionando anteriormente, es fundamental en el marco de la mitigación de parte del impacto económico negativo recesivo que tiene hoy el COVID en las economías de nuestros países, inclusive la de México. Y con esto un poco resumo las conclusiones y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Katz. Desde luego, el impacto, ya que le agregas esa dimensión económica, el impacto para los usuarios, para la sociedad, para el gobierno, y el incremento en la productividad, el derecho a la innovación, es una puerta, ¿no?, de entrada a todas estas cosas que pueden venir en el futuro. Como bien referimos anterior, el comisionado presidente estaba teniendo fallas de comunicación, pero ya lo tenemos de vuelta. Entonces, comisionado, por una tercera vez le paso el micrófono virtual a usted para que pueda concluir sobre lo que estaba mencionando. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues justamente mi problema de conexión en casa ilustra la necesidad de mejorar el Wi-Fi. Está mi hija en línea, también con la cámara prendida porque así lo imponen en las escuelas. Está mi esposa tomando una clase de yoga y estoy yo con ustedes. Ahora bien, yo había dicho que necesitamos una conectividad ininterrumpida, indiferenciada, intensa y sin interferencias. Y ese modelo de conectividad debe buscar todos los recursos tecnológicos que nos puede aportar la industria. Como regulador, debemos incorporar el desarrollo en un entorno de equilibrio, porque esa es una condición de la competencia que debemos también mantener en el sector. En la consulta pública que hemos realizado, hemos tomado en cuenta, entre otros factores, lo que ha aportado esta experiencia de Wi-Fi 6 a través de Access Partnership y evidentemente también, y nos es muy relevante, las decisiones que se han tomado en el entorno internacional. Las decisiones en los Estados Unidos de América, la región latinoamericana, por ejemplo, en Brasil o en la zona asiática. ¿Por qué? Porque hay economías de alcance, economías de escala en el caso de Estados Unidos y además, pues evidentemente, la compartición de frontera, una frontera muy intensa con los Estados Unidos de América,
donde no podemos ignorar las decisiones que se toman en otro país. La decisión que tomaremos a futuro, ya concluida esta consulta, donde tuvimos una nutrida participación de múltiples interesados, será buscando ese equilibrio que favorezca la competencia y el desarrollo del sector en México. Por eso me congratulo de oportunidades como esta de escuchar a expertos, como acaba de ser el doctor Katz y los demás que acompañan en este panel. Evidentemente, como regulador tomaremos una decisión responsable para el bien de una industria en equilibrio, en competencia y para mejores servicios a toda la sociedad. Les doy las gracias infinitamente y me disculpo por los inconvenientes técnicos. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado presidente, por tus palabras. Qué bueno que tuvimos oportunidad de escucharte de nuevo y poder concluir el mensaje de la importancia sobre la conectividad y una conectividad que sea de confianza, sin interferencia y con velocidad. ¿No? Muchas gracias y le estaremos contactando posteriormente. Sin más por el momento, quisiera moverme a la siguiente parte del panel, donde arrancamos con nuestras conversaciones. Nos acompañan en esta parte Marta Suárez, presidenta de la Dynamic Spectrum Alliance, quien nos hablará de cómo aprovechar el potencial del espectro en la banda de 6 GHz. Antes de incorporarse a la Dynamic Spectrum Alliance, Marta fungió como directora general de la Agencia Nacional de Espectro en Colombia, la ANE. Asimismo, tenemos a Fernando Borjón, nuestro consultor senior en Access Partnership. Fernando nos va a proveer un poco la perspectiva global del uso no licenciado de esta banda. Fernando, como saben, fungió como director general del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, Prometel. Asimismo, fue comisionado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y coordinador de desarrollo tecnológico en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México. De ahí tenemos también a Shernon Osepa, el director de Desarrollo y Asuntos de Caribe de ISOC Internet Society. Shernon hablará sobre la importancia de garantizar el acceso eficiente a Internet, centrándose en el caso de la banda de 6 GHz. Shernon trabajó como gerente de relaciones regionales en el Caribe para ICANN, en la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Correos en las Antillas Holandesas. Por último, tenemos también a Chris Szymanski, director de marketing de producto y estrategia tecnológica de Broadcom. Chris nos hablará sobre Wi-Fi 6 y los dispositivos que transforman la experiencia del usuario, del dicho al hecho, a la aplicación. Chris lidera los esfuerzos de Broadcom en la adopción de Wi-Fi de 6 GHz. Como representante de Broadcom, forma parte de la Junta Directiva de Wi-Fi Alliance, así como del Dynamic Spectrum Alliance. Sin más por el momento, quiero pasarle el micrófono virtual a Marta Suárez, quien nos hablará de cómo aprovechar el potencial del espectro de la banda 6 GHz. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos el día de hoy. Hola, Yamel, muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy, haber escuchado al comisionado Cuevas y poder compartir al profesor Katz y poder compartir este panel con las personas que están presentes. Un saludo también al comisionado Sostene Díez. Agradezco a Access Partnership por la organización de este evento. Para empezar rápidamente, la DSA es una alianza que promueve el uso eficiente del espectro y creemos que es una oportunidad para llevar mayor conectividad y mejorar acceso. Hay diferentes tecnologías que permiten esto. Siguiente, por favor. El día de hoy nos vamos a centrar en las aplicaciones que tienen que ver con Wi-Fi 6. Es uno de los ejemplos en los cuales podemos tener compartición de espectro. Entonces vamos a hablar sobre la importancia de Wi-Fi y el rol que juega para México. Primero, tomando una tendencia global, en esta imagen podemos ver el tráfico de IP y segregado por tecnologías. Entonces tenemos diferentes tecnologías como la tecnología fija, la tecnología móvil, y en tecnologías fijas el tráfico que pasa por redes exclusivamente Wi-Fi o por redes a través de dispositivos móviles que se conectan en modo Wi-Fi. Lo que quiero destacar de esta imagen es que más del 50% del tráfico en el año 2022 va a pasar por Wi-Fi. Entonces es muy importante pensar en la capacidad que se requiere adicional. En este contexto tenemos una evolución tecnológica que ha tomado varios años y es la nueva tecnología que conocemos como Wi-Fi 6,
corresponde al estándar IEEE 802.11ax. Y cuando Wi-Fi 6 opera en la banda de 6 GHz, lo llamamos Wi-Fi 6E. Una de las cosas más importantes de este nuevo estándar es que permite usar canales con un ancho de banda mayor, de 160 MHz. Eso implica que se pueden tener mayores tasas de transmisión de datos y a la vez muy baja latencia. El estándar también permite más capacidad, más dispositivos conectados y, por supuesto, velocidades mucho más altas. Las aplicaciones de Wi-Fi 6 pueden ser muy variadas y el acceso no licenciado a la banda habilitaría diferentes casos de uso asociados a estas aplicaciones. Hay un modo de uso que son aquellos de muy baja potencia, son dispositivos que están generalmente en redes corporales. Están también el tipo de uso de baja potencia solo en espacios confinados, entonces oficinas, hogares, empresas. Y tenemos las aplicaciones de potencia estándar, que son las que permiten usos en exteriores y que, por ejemplo, pueden ser muy importantes para los ISPs. Estas tres operaciones y estos tres casos de uso tienen condiciones de operación diferentes. Entonces, los de muy baja potencia y baja potencia en interiores son dispositivos que pueden operar sin necesidad de medidas externas, solamente por sus parámetros de operación. Y los de alta potencia en exteriores sí requieren como una configuración de control de acceso al espectro. Ahora, rápidamente quisiera brindar como un panorama de lo que está pasando en la región. El comisionado Cuevas lo mencionó. En esta imagen ustedes pueden ver en color verde aquellos países que ya tuvieron consultas públicas sobre el futuro de la banda de 6 GHz, entre los cuales está México, y en color naranja los que ya tomaron decisiones finales. Tenemos 5 países que ya han tomado decisiones finales, que son Estados Unidos, Chile, Guatemala, Honduras y Brasil. Y tenemos varios países que hicieron la consulta. La tendencia que vemos en la región es para el uso completo de la banda, 1200 MHz. Y en la región 1, que es una región que está, ya Fernando nos va a dar muchos más detalles, está analizando el futuro de la parte alta de la banda para la Conferencia Mundial de Radio. Tenemos varios países que han lanzado consultas públicas. En Europa estamos ya a puertas de que se apruebe formalmente, después de la reunión del Comité de Espectro, la decisión 2001, que ya habilita el uso de la parte baja de la banda para UAS-RLAN en toda Europa. Y tenemos el antecedente de Arabia Saudita, el Reino de Arabia Saudita, que a pesar de ser región 1, también habilitó el uso completo de la banda. Nosotros con la DSEAT hemos estado también impulsando, pues llevando un mensaje que ya el profesor Katz hizo la presentación del estudio económico. Lo que yo quiero destacar acá, el mensaje es que el espectro no licenciado tiene un valor asociado que va más allá del recaudo económico que se tiene generalmente en las subastas, pero que es un beneficio económico en la sociedad, en el Producto Interno Bruto y en las empresas del país donde se implementa esta regulación. El profesor Katz ya presentó las cifras, aquí pues pongo las referencias, pero estamos hablando teniendo en cuenta los 3 efectos en el Producto Interno Bruto, el beneficio a los productores y el beneficio a los consumidores. Estamos hablando de más de 150 billones de dólares en los próximos 10 años, lo cual es realmente considerable teniendo en cuenta que no hay un proceso tradicional de asignación de espectro, sino que realmente beneficio económico para la sociedad. Esta ya es la conclusión de la presentación el día de hoy. En lo que quisiera destacar son como algunos de los beneficios y las oportunidades, un poco como el título de la charla. No veo la diapositiva. Ya. En general, es claramente un uso más eficiente del espectro. El IFT tiene eso claramente dentro de sus parámetros de decisión, promover el uso eficiente del espectro. Y aquí nosotros vemos que claramente lo es, porque continúan operando los servicios y las aplicaciones en la banda, y al mismo tiempo se permite el uso de Wi-Fi 6 o en general de todos los dispositivos que accedan al espectro de manera no licenciada. Se puede atender la creciente demanda de capacidad inalámbrica. El ecosistema ya existe. Chris nos va a dar muchos más detalles, pero a la fecha, según lo que he consultado, tenemos ya 28 dispositivos que pueden operar en la banda. Entonces ya no es una cuestión de que hay que esperar que el ecosistema se desarrolle, no, ya está ahí. Ya la Wi-Fi Alliance también ha hecho la tarea de certificar equipos. Permite también nuevos casos innovadores como realidad aumentada, realidad virtual. Tiene una visión a largo plazo, porque si tenemos 1200 MHz, abrimos las puertas para Wi-Fi 7, que es la siguiente generación, que va a tener canales de incluso mayor ancho de banda. Y algo muy importante, habilita también modelos
para que diferentes partes puedan contribuir a la conectividad. Aquí estamos hablando de gobierno, sector privado y sociedad civil. También habilita el desarrollo de los WISP, que son un actor importante en la economía mexicana, llevando Internet a los hogares. Y pues bueno, es una decisión que puede traer beneficios inmediatos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Marta. Desde luego, muy interesante. Y el foco que le pones a no perder de vista la dinámica de la eficiencia, ¿no? De poder transmitir que es un servicio eficiente, que funciona, y además de todos los beneficios que nos puede traer esta tecnología y la puerta que abre a las tecnologías del futuro. Debido a que estamos un poco retrasados, quiero luego pasar con Fernando Borjón, nuestro siguiente ponente. Fernando, por favor. Muchas gracias, Yamel. Muchas gracias a todos por estar aquí, al comisionado Cuevas, al comisionado Díaz. Mi más sincero agradecimiento por todo el trabajo que hacen en favor del país. Sin duda, siempre es importante tomar en cuenta por qué estamos haciendo esto, por qué estamos discutiendo quizá el uso libre de la banda de 6 GHz. Al final del día, lo que queremos es más conectividad, más medios para que todo mundo esté conectado. Conectar a los desconectados es un tema que los países están muy preocupados en lograr, porque el grado de marginación que se puede tener por una analfabetización digital es formidable. Pero a la vez también tenemos que impulsar la transformación digital, es decir, utilizar esto para los medios productivos, pasarlo a que genere los beneficios que ya explicó claramente el doctor Katz que se pueden lograr. El espectro es sin duda un bien fundamental en eso, y su uso, sea mediante concesiones o en un uso libre, también es claro. Es por eso que la discusión sobre el uso no licenciado de la banda de 6 GHz es un tema que todos los países están discutiendo, es un tema fundamental en la política de espectro y de conectividad a nivel mundial. Aquí, si hablamos de una discusión a nivel global, siempre es importante tomar en cuenta qué pasa en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 se tomaron múltiples discusiones en 3 semanas, ¿no? Entre otras, se incrementó la cantidad de espectro disponible para IMT en 9 veces. Se pasó a 17.250 MHz la cantidad de espectro disponible. Sin embargo, algunas regiones del mundo, como la africana, impulsaron la discusión de más bandas. De hecho, cuando tuvimos estas discusiones, África pedía que se estudiaran todas las bandas. Como siempre pasa en estas conferencias, se buscó una decisión de compromiso, una decisión de consenso, que, como decía un secretario general, Hamadoun Touré, pues todos salieron igualmente descontentos, pero se avanzara. Y así fue. Se logró un compromiso para estudiar la banda de 6 GHz y algunas otras en este compromiso, que se refleja en la resolución 245. Pero estos estudios, lo importante es que deben partir de proteger los servicios a título primario que hay en la banda, que son fundamentalmente satelitales y de enlaces, y no deben imponer limitaciones reglamentarias o técnicas. En este punto, los estudios que se acordaron tomaron en cuenta las peticiones de los diferentes países. Como lo que se movió fue a partir de la región africana, que está en la región 1, donde está también Europa y Rusia, se acordó que para esa región se iban a estudiar la factibilidad de ver si la parte de 700 MHz superior de la banda podría ser utilizada para servicios IMT. Aquí hay grandes retos de convivencia con servicios satelitales, pero se respetó, digamos, la voluntad de los países africanos, y la región 1 la acompañó. Las otras regiones del mundo, la 2 y la 3, no la acompañaron y decidieron que a nivel mundial únicamente se estudiaría la factibilidad de ver qué se hacen con los 100 MHz superiores de la banda. ¿Por qué, insisto, estamos también estudiando eso? Wi-Fi es un estándar que nació en 1997 con la banda de 2.4 GHz y canales empalmados de 20 MHz de ancho de banda. Hasta la fecha, desde hace más de 10 años, no se ha incrementado el espectro destinado a Wi-Fi, son 635 MHz.
Hoy estamos hablando de la posibilidad de utilizar canales más amplios, como comentaba Marta, de hasta 160 MHz de ancho de banda. Pasamos de 20 MHz a 160 MHz, es lo que estamos buscando en canales independientes, no traslapados. Wi-Fi, como también comentó Marta, hace un offloading de las redes de telecomunicaciones móviles y como proyecta Cisco, esto se está logrando en más del 50% del tráfico que se maneja. Es decir, esto es parte del entorno también de 5G. Esto no es una tecnología que va aparte de 5G. Esto va junto con fibra, junto con satelital, junto con telecomunicaciones móviles. Es parte de un todo. Lo relevante es que ha habido estudios de compatibilidad del espectro libre ya desde hace tiempo. Desde el 2017, la CPT en Europa decidió estudiar la parte baja de la banda, 5.925, 6.425, y para finales del año pasado ya tomó decisiones en cuanto a cuáles eran los parámetros que se pueden utilizar para armonizar la compatibilidad entre los servicios de espectro de uso libre como Wi-Fi 6 y los servicios satelitales y de enlace. La FCC también ha realizado estudios junto con todos los promoventes y ella tomó una decisión más ambiciosa, liberar 1.200 MHz de la banda, la totalidad de la banda con diferentes condiciones de uso. Así ha habido también otros estudios que siguen avanzando en esta dirección, muchos de ellos avalados por la DCA. Next slide, please. Marta nos ha comentado sobre cómo se ve la región del continente americano. No olvidemos, que esta región es la región 2, la única que está estudiando 100 MHz en el contexto de ver la factibilidad con IMT. Cabe señalar que esta discusión se hace en el grupo 5D de la OIT y este grupo hasta el momento aún no se pone de acuerdo en cuál es la metodología a utilizar para poder realizar estos estudios. Es por la complejidad de ello, no por falta de voluntad. Como ya mencionó Marta, hay países que han tomado decisiones fundamentales, uno con los cuales compartimos la frontera, como es los Estados Unidos de América, y también Guatemala y Honduras. Igualmente Brasil, tras una discusión muy profunda, tomó esta decisión y Chile, con un enfoque muy pragmático, está viendo que ya hay dispositivos, que viene la oleada de dispositivos y que se necesita tener orden en el manejo de esto para el mejor aprovechamiento del espectro. La región 1 que tiene Europa y África también ya ha avanzado y aquí un país que es muy activo, cabe señalar en la OIT, que es Arabia Saudita, decidió ir por los 1.200 MHz. Un país que está viendo cómo van las discusiones claramente y las sigue con mucho interés, ya tomó la decisión por su cuenta de ir por 1.200 MHz. También están analizándola así Qatar y Bahrein, países de la península arábica, y otros países como Emiratos Árabes Unidos han optado por seguir las recomendaciones de la CPT en Europa. Y como comentó también el comisionado Cuevas, en la región 3 destaca el caso de Corea del Sur, país que también se dedica mucho a la producción de electrónicos, en adoptar los 1.200 MHz como espectro de uso libre, donde iría Wi-Fi 6.6. Otros países como Japón y Australia están estudiando el tema y esperamos decisiones este mismo año. Este es un poco el panorama global, este es un poco el entorno internacional que tenemos y espero que haya sido de utilidad para nuestras discusiones. Gracias, Yamel. Muchas gracias, Fernando. Desde luego sí denota un poco hacia dónde va la tendencia global y qué podemos aprender de estas personas, de estos países que llevan un paso adelante, ¿no? Para aplicarlo aquí en México. Sin más por el momento, me paso al siguiente panelista, el señor Osepa. Shernon, por favor. Sí, buenos días, saludos a todos. Es un placer y honor de estar aquí y también felicitaciones. Les felicito con esa iniciativa de organizar este webinar y también saludos a los comisarios también. Una de las cosas muy importantes que dentro de Internet Society estamos haciendo es hemos dividido nuestro trabajo entre dos áreas muy grandes. El primer área es lo que llamamos enfocar, cómo podemos enfocar que la Internet crezca, y la otra parte es no queremos solamente que la Internet crezca, pero queremos que la Internet crezca de una forma muy segura. Y por eso estamos enfocando básicamente en algunos proyectos. Tenemos 7 proyectos. Voy a simplemente mencionar algunos proyectos que tienen un enfoque en la parte de que la Internet crezca.
Ahí estamos enfocando, por ejemplo, en lo que llamamos redes comunitarias, especialmente en áreas rurales donde no hay mucha conectividad. Tenemos un proyecto, una iniciativa interna que estamos enfocando cómo podemos que la comunidad misma puede ayudarse para que más personas tengan acceso a la Internet. Tenemos también un otro proyecto enfocando, por ejemplo, que hay despliegue de IXP, que de esa forma podemos ver una Internet mucho más, no solamente segura, pero mucho más eficiente dentro de un país. Estamos también enfocando en análisis de datos. Muchas veces queremos tomar decisiones trabajando con tomadores de decisiones, con gobiernos, con reguladores, pero a veces nos faltamos algunos datos claves, así que ellos pueden tomar la mejor decisión. Y ahí también tenemos un proyecto de medición de Internet. Los otros proyectos no voy a enfocar ahora en ellos, pero es más para que la Internet esté mucho más segura. Por ejemplo, uno es el cifrado. Queremos ver que más gente usa el cifrado, así que hay menos cosas raras pasando en la Internet. Hablando de la importancia de Internet, creo que es muy importante si usamos básicamente la pandemia COVID como un tipo de, déjame decir, demarcación de lo que hemos visto hasta ahora. Hoy en día podemos hablar de antes del COVID y todavía no podemos decir después de la pandemia, pero sí podemos decir lo que estamos viendo durante de la pandemia. Y tengo aquí algunos datos, creo, muy interesantes, así que podemos ver la relevancia de la Internet. Antes de la pandemia, lo que hemos visto, y esos son datos generales que uno puede buscar general, hemos visto que más del 90% de la economía mundial se realiza a través de Internet. Entonces, mucha gente estaba usando la Internet de una forma u otra. Pero ahí tenemos también un desafío porque a nivel mundial todavía la mitad del mundo no está conectada a la Internet. Así tenemos que buscar formas para que más gente tenga acceso a Internet. Durante la pandemia, lo que estamos viendo que, claro, ya que no hay otra opción, todo el mundo está buscando formas cómo podemos continuar realizando, por ejemplo, la economía a través de la Internet. Ahí estamos viendo la importancia de la Internet. Sabemos también, antes del COVID, que más de $2 millones son generados cada 30 segundos en la Internet. Durante la pandemia hemos visto con organizaciones tal como Amazon y también otras organizaciones están generando mucho más ingresos a través de la Internet porque todo el mundo ahora está conectado en la Internet. Si echamos un vistazo, por ejemplo, en nombres de dominio, tal como .mx en el caso de México, pero hay también otros, por ejemplo, JM, caso de Jamaica, etcétera, etcétera. A nivel mundial también estamos viendo un crecimiento porque es un incremento. Es a causa de que ahora negocios que no, o organizaciones que no estaban en línea, ya que quieren tener acceso a los usuarios, están buscando nuevas formas para hacer esto y están también, estamos viendo ahí también incremento de nombres de dominios. Una otra cosa que estamos viendo es, por ejemplo, ya que como ya mencioné, que todo el mundo tiene que usar la Internet para continuar con la vida. El comisionado Díaz ha mencionado que esta es básicamente la dirección que estamos yendo. Estudiantes, personas trabajando desde sus casas. Entonces no hay otra opción. Esa es la dirección que tenemos que ver. Y hoy en día es mucho más fácil, lo que tengo ahí como la última nota, es mucho más fácil a conversar con gente, por ejemplo, reguladores de gobiernos, para convencerles que tenemos que tener más personas en línea, porque ya no hay otra opción. Esa es la única forma que podemos continuar conectándonos a través de la Internet.
Y dentro de Internet Society es muy importante, como he mencionado, estamos viendo dos cosas, estamos enfocando en dos cosas muy importantes. Queremos que la Internet crezca, esa es la primera cosa que estamos haciendo, entonces estamos enfocando en todas nuestras decisiones, cómo podemos ver que la Internet crezca. Y la otra es no solamente que la Internet crezca, pero crezca de una forma segura. Por eso cada desarrollo que estamos viendo a nivel global, lo que siempre estamos haciendo es ver cuál es el impacto de esa decisión o de esa tecnología sobre la tecnología de la Internet, cómo funciona la Internet, y también cuál es el impacto sobre la política, la forma como generalmente el modelo que funciona la Internet. Con respecto con el Wi-Fi 6E, podemos decir que es una tecnología que puede dar más acceso a personas, como los otros panelistas ya han mencionado. Entonces, para nosotros es una oportunidad especialmente en áreas rurales, donde no hay nada de conectividad, así que más personas pueden tener acceso a la Internet. Con relación con la parte de política, por ejemplo, la parte de espectro no licenciado, ahí también es un asunto muy interesante y también importante, porque como ya he mencionado, no es solamente que queremos que la Internet crezca, pero crezca de una forma segura, pero también de una forma económica y rápida. Si uno tiene que pagar por el espectro, por ejemplo, claro, siempre uno tiene que pagar ciertas cosas, pero lo que estoy enfocando en este momento, si queremos especialmente ayudar a los que no pueden tener acceso a Internet de otra forma, por ejemplo, en áreas rurales, si podemos ofrecer este espectro de forma no licenciado, eso significa que más gente puede tener acceso a la Internet. Hablar de no licenciado no significa caos, no significa hacer las cosas sin ninguna razón. Significa que por ejemplo, reguladores, uno no tiene que pagar por esa parte del espectro. Un otro detalle también muy interesante con relación con la tecnología también del Wi-Fi 6E, es que si echamos un vistazo a las dos tecnologías, por ejemplo, 2.4 y 5 GHz, ellos, los dos combinados, tienen un ancho de banda de 400 MHz. Entonces, 2.4 y 5, los dos. Lo que estamos viendo ahora con Wi-Fi 6E es que la posibilidad existe de un ancho de banda de 1200 MHz. Entonces, eso puede tener aún un impacto mucho más grande en el mundo de lo que queremos lograr que más personas tengan acceso a la Internet. Entonces, para nosotros, en conclusión, nosotros de Internet Society, estamos de acuerdo que esta tecnología es una tecnología que tenemos que explorar, y no solamente explorar la tecnología, pero buscar toda forma como podemos usar esa tecnología, así que más personas pueden tener acceso a la Internet, pero también de una forma segura. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Shernon. Y reitero, que crezca y que crezca de forma segura. Aquí en Access reconocemos los esfuerzos de ISOC, tanto tú, Shernon, como Chris O'Flaherty, en promocionar esto, ¿no? Y unir fuerzas para este evento. Quiero pasar a nuestro último panelista de esta conversación, a Chris Szymanski, la cual, como comenté al inicio del evento, será una intervención en inglés. Chris, thank you so much for being here and for taking the time to not only practice your Spanish, but also to share with us your insights about the user experience in all of this. Thank you very much for inviting me to participate. It's an honor. What I'd like to do is first give next slide, please, a very quick introduction on Broadcom
so that you understand our perspective on the overall importance of the 6 gigahertz band to consumers. So Broadcom, its origination starts back at the AT&T Bell Laboratories and HP, so sort of the height of the Silicon Valley innovation. And the top part is our semiconductor division. I work within our semiconductor division. The bottom part of this slide is our infrastructure software. Broadcom's tagline is connecting everything, and literally that is exactly what we do. We focus on communications. We estimate that over 99.9% of all internet traffic crosses at least one Broadcom chip. So whether the data is in the data center, or we're talking about going through long haul, fiber optics, we're talking about set-top box or the handsets. We are everywhere and we are connecting everything. So we care about the end-to-end user experience. It's not good enough if we have excellent data centers for Amazon and Google and some Microsoft and some of the other big cloud service providers if consumers cannot access this. We also supply the RF filters that enable 5G. So Wi-Fi 6 and 6E really define a premium user experience. Wi-Fi 6 or 802.11ax is one of the most fast adoption in Wi-Fi in the history of Wi-Fi. Broadcom has already shipped over 600 million Wi-Fi 6 chips. It's the 6th generation of Wi-Fi, and it will deliver a gigabit per second in the phone. It provides a far more stable user experience. Wi-Fi 6E is the 6th generation of Wi-Fi, but it's extended into the 6 gigahertz band. Because the 6 gigahertz band provides so much spectrum, Broadcom has enabled 160 megahertz channels in smartphones. This is greenfield, and we've been able to accomplish sub-millisecond latency with our devices. So when we look at a real-world user experience, we find that with Wi-Fi 6E, we're able to deliver on average 5 times faster throughput than you can get on average with even a Wi-Fi 6 device. Unmatched user experience. We're able to achieve a lot of places are going with gigabit fiber, whether it's the office or the residence, a lot of enterprises. What we're able to deliver with low power indoor access points is gigabit coverage throughout the home, apartment, offices, etc. We're able to get less than 1 millisecond latency. So to give you some perspective, for real-time services, you're going to need on average less than 20 milliseconds. You need to have very low jitter, low latency. We're able to achieve that. It powers wireless AR and VR with the VLP category. We see Wi-Fi and 5G being complementary. There is no way to provide 5G in rural, indoor, and many other areas, which leads to a digital divide. It's not very cost effective. With building attenuation, with modern building codes, it is almost impossible to get a strong enough signal indoors through cellular connection to deliver the user experience that we seek to deliver. So this is the ITU IMT 2020 vision, and these blue areas are areas that we see Wi-Fi 6E delivering on. And so it provides the gigabytes per second. It will enable industry automation, augmented and virtual reality. The list goes on. For things like self-driving car and some outdoor use cases, you absolutely need 5G. These two technologies are complementary. So because of Broadcom's position in the marketplace, what we see is 5G services being the application that we're trying to enable. Cellular 5G enables a portion of this, and Wi-Fi 6 and 6E enables a portion of this. And hand, we enable 5G services. How excited are we? How much have we invested? We've enabled already a full ecosystem of Wi-Fi 6E devices. We've launched a Hero class smartphone device that Samsung has adopted, consumer access points that are in the market by Asus and TP-Link and Netgear.
in enterprise access points. So very, very new technology, and we've already launched 9 different devices. And so Phil Solis, research director for the IDC, estimates that if Spectrum were made available early in 2020, you would see massive adoption. And preliminary market projections by the Wi-Fi Alliance are over 338 million Wi-Fi 6E devices before the end of 2021. That's a staggering number. 28 Wi-Fi 6E devices have already been certified by the Wi-Fi Alliance, and I've already mentioned some of the mainstream hero class consumer electronics companies that have already launched Wi-Fi 6E. So how important is this for tomorrow's use case? It's absolutely critical. One of my roles for Broadcom is technology strategy, and I can tell you all of the innovation in Wi-Fi 7 really relies on 6 gigahertz. Wi-Fi 5 and 6 is really about 80 megahertz channels. Wi-Fi 6E is about 160 megahertz. Wi-Fi 7 is 320. You cannot get a 320 megahertz channel in the 5 gigahertz or the 2.4 gigahertz band. We're going to be able to deliver 5 gigabits per second to your cell phone, which can be distributed to wearable devices, to your car, even lower latency and even better user experience. So countries that open up the 6 gigahertz band are going to really have a leg up and enjoy the full benefits of Wi-Fi 7, compared to countries that don't. They're going to be left behind. And that's the end of my presentation. Thank you. Thank you so much, Chris. We really appreciate your intervention and you being able to transmit what the benefits are for society as a whole. Muchas gracias, Chris, y también gracias por compartirnos estos insights. Antes de pasar a nuestras palabras de clausura que estará proveyendo el comisionado Sostenes Díaz, quisiera saludar al comisionado Arturo Robles, que nos acompaña en este evento el día de hoy, y que a su vez dirige una pregunta al doctor Raúl Katz. El comisionado Robles le quiere preguntar, doctor, que entiende que el estudio está basado en los estudios que se hicieron en Estados Unidos, parte de su material. La primera pregunta va en el sentido de preguntarle si encontró alguna evidencia de que el problema en México sea el ancho de la banda asignado a Wi-Fi. Eso como primera pregunta. Y como segunda pregunta, poner aquí si realizó alguna comparativa o cálculo sobre la derrama económica que tendría un modelo balanceado como el de Ofcom, previendo una posible división entre Wi-Fi e IMT, dividiendo los 1200 megahertz de la banda. Un poco unas preguntas técnicas, pero creo que también importante que se aclaren y que ya que te tenemos aquí en este espacio, doctor. Y muchas gracias, comisionado, por estarnos acompañando el día de hoy. No, indudablemente, desde el punto de vista comparativo con respecto a la experiencia de Estados Unidos, se ve claramente que el impacto es importante. Los efectos han sido totalmente analizados y cuantificados en función de la realidad mexicana. En particular, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el impacto de cerramiento de la brecha digital o contribución al cerramiento de la brecha digital, en México en particular hemos observado que los sitios de Wi-Fi municipales son fundamentales y desde el punto de vista de resolver algunas de las barreras económicas que tienen ciertos sectores sociales mexicanos. Y esto no es consistente con lo que se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos o inclusive en otros países latinoamericanos. En este sentido, lo que vimos en el caso mexicano fue como la contribución de la banda de 6 GHz es muy específica a la realidad mexicana y se adapta a ciertas dinámicas del mercado de telecomunicaciones que son específicas al mercado. Con respecto a la segunda pregunta, nuestro análisis se enfoca en la adjudicación de la totalidad de la banda. Obviamente, no hay que desconocer el hecho de que hay otras posiciones con respecto a este fenómeno y que tiene que ver con
Bueno, por ejemplo, lo que ha hecho esencialmente Ofcom en el Reino Unido y lo que considera el CEPT para algunos países europeos. No hay que desconocer que en ninguno de los dos casos, de Ofcom y CEPT, digamos, no se ha reconocido la necesidad de estudiar, la necesidad de adjudicar la banda superior, la parte superior de la banda. Lo que se ha planteado es, comencemos de una manera incremental sobre una porción, pero reconozcamos que la banda superior puede llegar a tener efectos importantes. Es decir, no hay una negación del impacto que pueda tener la adjudicación de la totalidad de la banda. Ahora bien, habiendo dicho eso, y de alguna manera yo pienso que el comisionado Cuevas lo había aludido, nuestro estudio incluye lo que nosotros podríamos llamar efectos de economía de escala y de alcance con respecto al alineamiento de una decisión mexicana en relación a los grandes mercados de telecomunicaciones y de producción de equipamiento a nivel mundial. El hecho de que hoy, en el marco de los acuerdos de libre comercio, México esté de alguna manera relacionado con decisiones que han sido tomadas en Estados Unidos, tiene un impacto. Quiere decir que hay un costo de oportunidad que, si bien nosotros lo hemos cuantificado desde el punto de vista de el beneficio que podría tener en alinearse con una decisión similar a la de Estados Unidos, desde el punto de vista del precio unitario de acceso a equipamiento, el hecho de no hacerlo puede tener un impacto negativo. En ese sentido, nosotros lo hemos analizado, es decir, hay claramente un beneficio y el estudio lo cuantifica de alinearse con, por ejemplo, dos de los productores mundiales de equipamiento y de chip, como pueden ser Estados Unidos y Chris Szymanski lo aludió, y Corea. Obviamente, el beneficio desde el punto de vista de escala, el hecho de que México se alinee con la decisión de Brasil, da una oportunidad que las dos grandes economías latinoamericanas estén creando un efecto de escala suficiente para que el costo unitario de acceso al equipamiento disminuya y, por lo tanto, el costo de acceso a los beneficios que han sido aludidos van a ser más grandes. Es decir, todo esto apunta al hecho de que la necesidad de alinearse y el beneficio de alinearse a una decisión de tomar una adjudicación de la totalidad de la banda es importante desde el punto de vista económico. Muchas gracias, doctor. Desde luego, excelente punto el que mencionas. Marta, creo que había algo breve que querías agregar. Muchas gracias, Yamel. Sí, yo creo que con respecto a la posición de balance, creo que el profesor Katz empezó a hablar del tema de las economías de escala. Creo que es muy importante tener en cuenta que en bandas medias tenemos espectro que ha sido identificado a nivel global para IMT, donde hay ecosistemas, donde muchos países en la región también están orientándose en esa dirección. Y buscar el equilibrio no es dividir la banda de 6 en 2, sino tal vez es verlo de una manera holística, completa, considerando bandas bajas, medias, altas, incluso milimétricas para ciertas aplicaciones, y ver que entonces en ese contexto el equilibrio, realmente viéndolo completamente, al final termina siendo que toda la banda pueda ser usada para Wi-Fi 6, teniendo en cuenta también las economías, los equipos y la tendencia global. Muchas gracias, Marta. Desde luego tenemos más preguntas que nos encantaría llegar. No obstante, por cuestiones de tiempos tenemos que pasar a nuestras palabras de clausura. Estaremos haciéndoles llegar a los panelistas estas preguntas y las preguntas que salieron de esta intervención del doctor Katz. Pero sin más por el momento, quiero pasar la palabra a nuestro comisionado, comisionado Sóstenes Díaz. Muchas gracias por esperarnos hasta el final. Una disculpa por la demora, pero ya no le quito más tiempo y le otorgo el micrófono virtual. Muchas gracias, comisionado. Muchas gracias, Yamel, por la invitación. No hay ningún problema. Quiero agradecer a Access Partnership por la invitación a realizar estos comentarios finales en este webinar, que ha resultado de gran relevancia para los entes públicos, la academia, la industria y el público en general, ya que nos ofreció un espacio de reflexión y debate sobre los desafíos que acompañan a la regulación del espectro radioeléctrico, en el caso en particular para la banda conocida como de 6 GHz. En este punto quiero mencionar que el instituto se ha caracterizado siempre por buscar y construir un diálogo entre los diferentes actores del sector de telecomunicaciones,
colaborando y generando propuestas sobre las diferentes tecnologías de acceso a banda ancha, tanto fija como móvil, fomentando siempre un enfoque de neutralidad tecnológica. Tal como lo indica la OIT, las telecomunicaciones no solo crecen en términos de su participación en el PIB, su contribución indirecta a través de los efectos de derrame también aumenta con la penetración. La misma OIT en 2019 publicó un estudio sobre la contribución económica de la banda ancha, la digitalización y la reglamentación de las TIC para el caso de América Latina, en donde se observaba que para América Latina y el Caribe, un aumento del 10% en la penetración de la banda ancha fija produce un incremento de 1.6% en el PIB, mientras que el mismo incremento en penetración en banda ancha móvil produce un impacto de 1.7%. Es por ello que el espectro radioeléctrico representa un insumo fundamental para el desarrollo de la economía, incluyendo la economía digital, por lo que las decisiones respecto a la gestión del mismo son de importancia crítica. En México, como en muchos otros países, tenemos el reto de la brecha digital y tenemos que enfrentarlo porque estamos convencidos de que el Internet es un habilitador de derechos. Una de las herramientas para disminuir estas desigualdades es la gestión del espectro. De acuerdo con la OIT, la gestión del espectro debe estar orientada a la optimización de su valor, para lo cual se necesita la maximización de 3 objetivos, que son eficiencia económica, eficiencia técnica y beneficio social. Desde el punto de vista de la eficiencia económica, la gestión del espectro busca maximizar el valor agregado del uso de los servicios de telecomunicaciones. Desde el punto de vista de la eficiencia técnica, parte de la premisa de que el espectro es un recurso escaso, por lo que busca promover su máxima utilización, erradicando las posibles interferencias. El beneficio social, por su parte, considera que una buena gestión del espectro es aquella que permite asegurar el acceso a la mayor cantidad posible de operadores en un marco de competencia saludable. En pocas palabras, se trata de asignar un recurso escaso, como es el espectro radioeléctrico, a aquellos operadores o a aquellos servicios que hagan el mejor uso de él, porque de esta manera se promueve el bien común. En este sentido, la banda de frecuencias de 6 GHz ha resultado de gran interés para diferentes actores dentro de nuestro sector, toda vez que es idónea para la operación compartida de una amplia variedad de servicios, nuevas tecnologías y aplicaciones. Es por ello que los reguladores a lo largo de todo el mundo nos estamos enfrentando a una decisión complicada, que es cuál debe ser el uso futuro de la banda de 6 GHz. ¿Se debe utilizar como espectro licenciado para redes de quinta generación o se debe utilizar como espectro no licenciado para tecnologías como Wi-Fi 6? Cada una de las opciones tiene sus virtudes. Es difícil hoy en día hacer dicho análisis sin referirnos a la situación ocasionada por la pandemia de COVID-19. Los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión han demostrado ser críticos y fundamentales para mantener nuestra actividad económica, educativa y social. Además, se ha puesto de manifiesto que no solo es crítico que estemos conectados a Internet, sino además cómo nos conectamos a Internet. Las redes fijas y las redes móviles preservan importantes factores de diferenciación. Un ejemplo de ello lo podemos observar en el patrón de consumo de los diferentes dispositivos y conexiones. La consultora Omdia reporta que una conexión fija de Wi-Fi consume 126.1 GB al mes por hogar, mientras que una conexión celular ronda los 3.1 GB al mes por conexión. En este sentido, las bandas de espectro no licenciado representan una plataforma para el despliegue de numerosos servicios y dispositivos heterogéneos. Una tecnología de acceso inalámbrico asociada al uso libre es Wi-Fi, misma que representa una importante alternativa de acceso eficiente y asequible, que además es la principal vía para el tráfico global de Internet. De acuerdo con estimaciones de la empresa Cisco, los puntos de acceso Wi-Fi se cuadriplicarán entre 2018 y 2023. A nivel mundial habrá casi 628 millones de puntos de acceso Wi-Fi públicos para 2023, en comparación con los 169 millones en 2018. Los hotspots de Wi-Fi 6 se multiplicarán por un factor de 13 entre 2020 y 2023. En concordancia con lo anterior, un estudio de Wi-Fi Alliance estima que el valor actual económico global de Wi-Fi alcanzará los 3.3 billones de dólares este año y proyecta que para 2025 alcanzará los 4.9 billones de dólares. Para el caso de México, se estima que Wi-Fi tiene un valor económico de 56.6 mil millones de dólares y también el estudio pronostica que dicho valor se incrementará a 117.5 mil millones de dólares para 2025. Otra alternativa de asignación de la banda de 6 GHz es para uso determinado mediante tecnologías IMT. Las tecnologías IMT de quinta generación en bandas intermedias permitirían proporcionar una experiencia de uso con velocidades de 100 megabits sobre segundo en áreas urbanas
con una menor inversión por parte de los operadores en términos de despliegue de infraestructura, al no tener que incrementar sustancialmente la densidad de la red. Es así que en un entorno de redes de quinta generación, cada operador necesita contar con capacidad espectral suficiente para soportar las velocidades que permite esta tecnología, por lo que organismos como la GSMA han considerado a la parte alta de la banda de 6 GHz como una opción viable para los operadores móviles. La relevancia de asignar espectro a IMT es debido a su impacto directo en el desarrollo económico a nivel nacional, tal como lo señala el estudio denominado Wi-Fi 5G en Latinoamérica, publicado también por Omdia y Nokia en agosto de 2020, el cual estimó para 5G un valor económico y social que asciende a 3.3 billones de dólares, así como una mejora en productividad de 9 billones de dólares, ambos proyectados para 2035. Para el caso de México, estos beneficios tendrían un impacto de 730 mil millones de dólares en valor económico y social y 2.1 billones de dólares en productividad. Dado estos resultados y conscientes de la relevancia del desarrollo de las redes de banda ancha, y como ya se ha mencionado anteriormente, el Pleno del Instituto, como parte de las acciones respecto a la banda de frecuencias de 6 GHz, sometió a un proceso de consulta pública de integración el cuestionario sobre la banda de frecuencias de 5.925 a 7.125 MHz, mismo que concluyó el pasado 19 de enero. Fue un ejercicio muy valioso, donde hubo 187 participaciones de diferentes sectores de la industria y el público en general, y que nos enriquecieron con diversos insumos, propuestas y estudios de análisis que en este momento continúan en proceso de revisión por parte del Instituto. Conforme lo marca la ley, una vez que se integre una propuesta de regulación para la banda de 6 GHz, esta será sometida a un nuevo proceso de consulta pública previo a una determinación final. Con ello, el Instituto continuará con el objetivo de preservar un ambiente competitivo y promover la participación de distintos actores en el ecosistema de telecomunicaciones, donde coexistan los diferentes operadores y las distintas tecnologías, todo ello en beneficio de los mexicanos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, comisionado, por las palabras tan enriquecedoras que nos ofrecen el día de hoy. Y también gracias a todos a nuestra audiencia y a nuestros panelistas por estar acompañándonos el día de hoy en promover la importancia del uso eficiente, seguro, confiable y eficaz de la banda no licenciada de 6 GHz y el Wi-Fi 6. Sí, me voy diciéndoles que la importancia de conectar a los desconectados, como bien mencionó Fernando Borjón, es lo que está al centro de esto y con este espíritu fue que ISOC, Internet Society y Access Partnership quiso impulsar este evento. Queremos agradecer a todos los asistentes. A las preguntas que ya no llegamos a cubrir, las atenderemos por correo y decirles que para aquellos que no pudieron conectarse el día de hoy, esta sesión está siendo grabada y la pondremos a su disposición en los próximos días. Muchas gracias a todos de nuevo. Comisionado, muchas gracias. Marta, Shernon, doctor y Chris, thank you very much. Hasta la próxima. Adiós.